Buenos días, licenciado Salvador Molina Navarro. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Lo contactamos para preguntarle cómo va el caso de los 3 escoltas detenidos del doctor José Manuel Mireles Valverde, Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas, presos en un penal federal de Nayarit. Y que cabe recalcar que se trata del mismo juicio que también involucra el caso del doctor José Manuel Mireles Valverde. ¿Qué noticias tiene usted al respecto? ¿Cómo estás, Priscila? Qué gusto saludarte. Comentándote que el asunto de los escoltas, estamos en término probatorio todavía, tenemos fechas para desahogar pruebas en el mes de junio y julio. Más sin embargo, como es sabido ya por medios, incluso a través de Grillonautas difundido, en su momento se presentó un amparo indirecto contra la resolución del magistrado que confirmaba el auto de formal prisión que dictara el juez quinto de distrito. Este amparo, se presentó en diciembre del año pasado, y quiero decirte que el día 31 de marzo salió una resolución dentro del juicio de amparo 52-2014 del índice del juzgado del primer tribunal unitario con residencia aquí en Morelia, Michoacán, mediante el cual se concede el amparo y protección a Gerardo López Casillas, Salvador Mendoza García y Javier Reyes Magaña y a José Manuel Mireles Valverde. Esta resolución, hay que hacer un trámite legal, hay que dar un término legal para que cause ejecutoria y sea ejecutable, pero más sin embargo quiere decirte que ya se concedió el amparo, fue notificado el día de hoy a la defensa, amparo que fue promovido por el equipo de abogados que conformamos conjuntamente con la licenciada Talía Vázquez de la Torre. Licenciado Salvador Molina, pues esta es una excelente noticia, pero para que esto quede muy claro a la opinión pública, para las personas que tan amablemente escuchen esta entrevista, estamos informando que el amparo que ustedes promovieron cuando asumieron la defensa del doctor José Manuel Mireles Valverde y de sus 3 escoltas, pues prácticamente fue otorgado. Ese amparo que ustedes promovieron se ganó y por lo consiguiente, como ustedes continúan con la defensa de las 3 escoltas, que es el mismo caso, fueron notificados al respecto y todo esto repercutió positivamente para la defensa del doctor Mireles en estos momentos. Así es un amparo concedido, el cual estamos muy satisfechos porque es el fruto de un arduo trabajo que se hizo en equipo, en forma conjunta y coordinada, que de otra forma no hubiera podido darse así porque fue un trabajo bastante complicado, bastante laborioso y sobre todo muy, muy absorbente. Entonces, la situación como se manejó con el equipo, tuvo conjuntamente con la licenciada Talía Vázquez y licenciado Néstor Luna y más abogados que participaron desinteresadamente ayudándonos a concretar conceptos de violación, estudios y demás situaciones. Son las alegaciones que este equipo de defensa ha estado sosteniendo desde las alegaciones dentro del término constitucional, después en su momento en los agravios contra el auto de formal prisión y ahora en vía de conceptos de violación en el amparo indirecto que están dando un primer resultado del cual estamos nosotros bastante satisfechos. Licenciado Salvador Molina, en este punto, ante este resultado, ¿cuándo podremos ver en libertad al doctor Mireles y a sus escoltas? Como te comentaba, el amparo se notificó el día de hoy lunes a la defensa. Es muy probable que también el día de hoy lunes se haya notificado al Ministerio Público. Entonces, causaría estado a partir de mañana martes y el miércoles correría el primero de 10 días hábiles para que la resolución cause ejecutoria y entonces se haga exigible el cumplimiento. En este ínter de 10 días, tanto la defensa como el Ministerio Público podremos, de estimarlo conveniente, presentar un recurso de revisión en contra de la resolución y por tanto se tendría que ir o bien ante un colegiado o ante el Pleno de la Suprema Corte por la facultad de atracción y ventilarse el asunto nuevamente en esa instancia. Entonces, si la sentencia no es recurrida,
Nosotros estamos esperando un cumplimiento de la ejecutoria aproximadamente entre 10 15 días hábiles. Hay que ver el criterio del juez, pero vamos a estar muy pendientes para aceptar pruebas nuevamente o hacer las gestiones legales que sean necesarias para que el nuevo auto de formal prisión que se dicte, o la nueva resolución, perdón, que se dicte en cumplimiento al amparo no sea un auto de formal prisión, sino un auto de libertad a favor no solamente de los escoltas que hoy representamos, sino incluso también del doctor Mireles. Licenciada Talía Vázquez Alatorre, hemos tenido información de que el doctor José Manuel Mireles Valverde pues ha estado tratando de contactarlos por varios medios. Incluso nosotros aquí en la redacción de Grillonautas recibimos varios correos electrónicos en donde personas que se identificaron como custodios de ahí, del Ceferezo, pues mandaban mensajes urgentes por parte del doctor Mireles para que ustedes retomaran su defensa. Esto desde hace ya 2 meses aproximadamente. Incluso algunos integrantes del colectivo Anonymous nos hicieron el favor de rastrear esos mensajes y efectivamente nos corroboraron su procedencia informándonos que esos mensajes habían salido de Hermosillo. ¿Qué información hay en este sentido, licenciada Talía Vázquez? Sí, buenas tardes, Priscila. Efectivamente hemos recibido varios mensajes por Facebook, por medio incluso de grillonautas que les han mandado estos correos electrónicos. Incluso a mí me han llegado correos electrónicos diciendo que al doctor le urge verme, que necesita ver a Salvador Molina o que urge que vaya a la licenciada Talía. Es más o menos el contenido. Por tal motivo hemos estado en comunicación con la familia del doctor Mireles refiriéndome a sus hermanas, a Pati y a Vicky Mireles. Y ellas confirmaron que de las llamadas que hacen telefónicamente cada 15 días con su hermano, efectivamente el doctor Mireles nos estaba solicitando que fuéramos. Yo fui de común acuerdo con Salvador Molina, en diciembre, el 22 de diciembre me presenté en el Ceferezo, no me permitieron verlo, todavía no tenían nombrados otros defensores después de que habíamos renunciado nosotros, no me permitieron verlo, pero no, yo pude... dejé un escrito ahí que nunca supimos si le pudieron entregar o no al doctor Mireles. Esto lo sabían sus hermanas. Por este motivo y dadas las solicitudes del doctor de que nos pusiéramos en contacto, Vicky Mireles visitó a su hermano, de acuerdo a la visita que les toca de cada 45 días, fue este 1 de abril, el miércoles pasado. Ella fue y nosotros, el licenciado Salvador Molina y yo le proporcionamos un escrito de nombramiento de defensores, porque ella nos lo solicitó, nos decía que era urgente, que el doctor está desesperado, que quería que fuéramos y teníamos que volver a empezar el trámite. Vicky entró a ver a su hermano, después de que entró a ver a su hermano, comentó que el doctor, la información que dio fue confusa, que sí lo iba a firmar, pero que no lo iba a firmar, pero que sí, pero que no sabía, y finalmente dijo que lo dejó mal escrito y que a ver, y que si después en el Ceferezo se hacía el trámite de recabar la firma del doctor Mireles. Yo me comuniqué al Ceferezo hoy, que fue el primer día hábil, después del 1 de abril, y me dicen que es mentira, que la señora Virginia Mireles, que sí efectivamente estuvo ahí el 1 de abril, pero que no llevó ningún escrito. Esto me confunde mucho porque han estado suplicando que regresemos a la defensa. No sé por qué la nueva candidata a diputada federal por Ciudad Hidalgo haga esto. Ella acaba de declarar que ella va a ser tan autodefensa como su hermano. Tengo el correo en el que le mando yo el escrito, en el que ella dice, le damos las instrucciones de lo que tiene que hacer, y lo que no entiendo es la mentira. ¿Por qué dice que sí lo llevó si no lo llevó? Es decir, repito, el miércoles 1 de abril, que Virginia Mireles estuvo ahí, en el Ceferezo con su hermano, no le llevó el escrito que estaba solicitando el doctor para autorizarnos nuevamente en el expediente, y esto está confirmado por el Ceferezo, número 11. Entonces ella nos está mintiendo, por un lado nos dice que sí vayamos, y por el otro, por alguna razón le está ocultando la información al doctor Mireles. Licenciada Talía Vázquez, si me lo permite, pues a mí me gustaría dar mi testimonio y corroborar lo que usted acaba de decir, porque yo efectivamente también me comuniqué con la señora Virginia Mireles y a mí me dijo exactamente lo mismo. Me dijo que le había dejado el escrito ahí en el Ceferezo y usted pues nos está informando que no, que nunca se presentó ese escrito y es bastante desconcertante. Pero bueno, entonces como que se vuelve a lo mismo, licenciada Talía Vázquez. Esto es una desinformación terrible. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, en este sentido con el licenciado Javier Livas? ¿Qué papel está jugando él como abogado defensor? Bueno, está autorizado en el expediente, como ellos lo comentaron. Al día de hoy, que es 6 de abril, imagínate nada más, no han ido a visitarlo.
no han tenido contacto directo con el doctor Mireles, no lo han podido visitar. Y esto nos comentaban las hermanas del doctor Mireles, que tenía sumamente desesperado al doctor y que no confiaba en Javier Livas. Por otro lado, nosotros preocupados por la estimación que le tenemos al doctor, que hace unos días el licenciado Javier Livas dio una entrevista en la que señalaba que el doctor Mireles iba armado y que tenía derecho a ir armado, y que él no entendía como su abogado por qué no le daban permiso de andar armado si era todo su derecho. Y eso es absolutamente falso. Yo creo que lo hace de mala fe para hundir al doctor Mireles. El doctor Mireles no iba armado. La defensa de Salvador Molina y la mía lo demostramos, dimos rueda de prensa, enseñamos videos, fotos, testimoniales de por qué el doctor no iba armado, enseñamos cómo mienten los ministeriales cuando dicen que los detuvieron, enseñamos cómo los detiene el ejército. Todo lo que nosotros decimos y justificamos en el juicio, Livas Cantú lo contradice totalmente y culpa al doctor Mireles de ir armado. Entonces, realmente yo estoy muy preocupada porque la familia del doctor Mireles, como ya lo sabemos, refiriéndonos a esposa e hijos, bueno, se han dedicado a perjudicarlo. Y las hermanas, que era con las que podíamos contar, nos están mintiendo y no sabemos para quién trabajan. Ahorita Vicky Mireles anda dedicada a la campaña y ya no le importó ni siquiera llevar un escrito que su hermano estaba solicitando. Entonces, en el amparo del que te da cuenta el licenciado Salvador Molina, no tiene nada que ver ni Livas Cantú ni Raúl Flores, Roberto Flores, el abogado, ninguno de los dos promovieron ahí, ni siquiera saben del amparo. No se han enterado que había un amparo en trámite. ¿Y sabes por qué no se habían enterado? Porque no han leído el expediente. Ellos no están autorizados en el amparo, nunca promovieron nada en el amparo, y nos preocupa que ahora que el amparo llegue, o sea, los efectos del amparo se hagan sentir en el juicio, al quedar sin efectos el auto de formal prisión, Javier Livas llegue a decir esas tonterías al expediente de que el doctor Mireles iba armado cuando no es cierto, y cuando la defensa del doctor se ha basado precisamente en demostrar la falsedad de esas declaraciones. Eso es lo grave. No sabemos qué está haciendo ahí Javier Livas Cantú, pero de acuerdo a sus declaraciones lo único que está haciendo es demostrar que no ha leído el expediente, no lo ha leído porque lo contradice totalmente, y no lo ha leído porque ni se había enterado que había un amparo en trámite, y eso se hubiera enterado si hubiera leído el expediente. Entonces, nos tiene muy preocupados eso. Por otro lado, afortunadamente, pues el licenciado Salvador Molina ya está a cargo de la defensa de los escoltas, y esto de manera indirecta pues ayudará siempre al doctor Mireles. Licenciada Talia Vázquez, el licenciado Javier Livas hizo público el expediente del doctor Mireles colocándolo en un sitio en la web. ¿Qué opina usted al respecto? Lo hace público mal. O sea, el licenciado Livas dice que es el expediente que él iba a ser el expediente más transparente y el juicio más transparente de la historia de México, que tenía abogados por todo el país que iban a hacerse cargo, en Puebla, en Quintana Roo, en Chiapas, toda la gente del país iba a mencionar al doctor Mireles a defenderlo. Nadie se acuerda de él, nadie lo menciona, no se han parado a visitarlo, no han hecho ninguna actuación, han faltado el desahogo de las pruebas, no han ido. Entonces, yo no sé este hombre qué es lo que pretende. Y lo que da a conocer del expediente, lo da a conocer bajo una interpretación del mal, que pareciera que quisiera hundirlo. Eso es lo que nos tiene bastante preocupados. Licenciado Salvador Molina, ¿nos podría dar su opinión también en este sentido, por favor? En este sentido, no tenemos nosotros inconveniente en que el expediente se haga público siempre y cuando sea de una forma correcta. El trabajo que hemos hecho mientras estábamos encargados de la defensa del doctor Mireles ha sido un trabajo siempre transparente, siempre se ha transparentado todo en prensa y con los medios que teníamos al alcance para que se advirtieran las violaciones procesales y las falsedades que estaban fundadas en el parte informativo de la Policía Ministerial que se dice aprensora. Y por ese lado no se tiene inconveniente, mas sin embargo sí tenemos la preocupación de que se transgiverse el trabajo de defensa o se desvirtúe el camino que hemos estructurado como defensa o estrategia defensiva a favor del doctor Mireles y los escoltas, con cuestiones que evidentemente se contrapuntean no solamente con nuestra posición defensiva, sino con la verdad histórica de los sucesos que se están investigando o que el juez tiene la obligación de juzgar en un momento dado. Es preocupante porque podríamos caer en contradicciones que lleguen a desvirtuar lo que se ha establecido ya en autos probados fehacientemente
y que nosotros mismos, bueno, que la defensa actual se contraponga a esta dinámica defensiva por desconocimiento o descuido o irresponsabilidad de no estar al tanto del expediente y traiga consecuencias funestas, no solamente para el doctor Mireles, sino también para los escoltas. Entonces, ahora que estamos retomando la defensa de los escoltas, pues vamos a seguir impulsando la estrategia de defensa que no es una estrategia adoptada por conveniencias jurídicas, sino porque es una estrategia que se apega a la verdad histórica. Las pruebas que se allegaron son videos que provienen de medios diversos de comunicación y que demuestran la mecánica de las detenciones, cómo son totalmente contradictorias con lo que está narrado en los documentos que se allegaron al Ministerio Público en su momento durante el juez. Y por esa razón es que nosotros adoptamos esa estrategia de defensa, porque es una estrategia basada en la verdad, y probar una verdad debe de hacerse también congruentemente con las pruebas que se ofertan y con los argumentos que se invocan ante el juez. Estas declaraciones de la nueva defensa, yo las he escuchado en prensa, espero que no se ocurra allegarlas a algún documento legal que se agregue al expediente, porque sí estaríamos enfrentando pues problemas complicados, pues, porque se estaría transversando la verdad histórica y legal de los hechos. Entonces, para concluir, licenciados, ¿podríamos resumir todo esto que nos han informado de esta manera? Ustedes, gracias a la labor que llevaron a cabo en la defensa, obtuvieron este triunfo ante esta injusticia de estas 4 personas detenidas injustamente, lo recalco. Han obtenido este amparo que le favorece a estas 4 personas, el doctor José Manuel Mireles Valverde y sus 3 escoltas, Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas. Pero lamentablemente están en una situación de riesgo, por llamarlo así, ya que está interfiriendo una tercera persona, en este caso el licenciado Olivas, que al desconocer el expediente, como lo ha manifestado la licenciada Talía Vázquez, al desconocer el caso de fondo y al hacer esas declaraciones, no solo pone en riesgo todo el juicio, sino que también puede tumbar esta victoria obtenida con este amparo. ¿Es así? ¿Es correcto? Sí. Mira, lo importante de este amparo, Priscila, para que las personas que nos están escuchando comprendan su consecuencia jurídica, es que el Tribunal Unitario que conoció el amparo determina que el auto de formal prisión que se les dictó a los 4 procesados estuvo mal hecho, estuvo mal estudiado, que el juez no valoró todo lo que tenía y que lo vuelva a hacer, le ordena que lo vuelva a hacer o que no lo vuelva a hacer, es decir, que diga si tiene que valore lo que le faltó valorar y que así determine si hay elementos para un auto de formal prisión o no los hay. O sea que esto es muy, muy importante, porque el juez que resolvió el amparo, el magistrado, piensa que estuvo mal hecho el auto de formal prisión. Es como un volver a empezar, como decir, a ver, revisa otra vez, ¿no? Y valora diferente las pruebas. Entonces es muy importante, porque cuando vamos a volver a empezar, nosotros empezaremos como defensores de los escoltas, digamos, nos regresamos al juicio hasta antes del auto de formal prisión, y entonces el juez del Tribunal Unitario están diciendo esto al magistrado, de acuerdo a lo que nosotros, Salvador Molina y yo dijimos. Entonces, y ahora viene Javier Olivas y contradice antes de que se dicte una nueva resolución por parte del juzgado quinto, pues es sumamente peligroso. Y esto afecta no nada más al doctor José Manuel Mireles Valverde, sino que también afecta, lo reiteramos, a sus 3 escoltas por tratarse del mismo caso, del mismo expediente. Entonces, esa es su preocupación como abogados defensores de los 3 escoltas, ya que cualquier acción que tome el licenciado Olivas repercutirá directamente en la defensa que ustedes llevan a cabo. Y por supuesto también en el caso del doctor Mireles, a quienes ustedes le tienen un gran aprecio. Así es. Licenciada Talía Vázquez Alatorre, licenciado Salvador Molina, pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. ¿Hay algo más que ustedes quieran agregar? Pues nada más informar a todos los escuchas de esta entrevista que estamos como equipo de defensa pues valorando los caminos que tendríamos que enfrentar para que no nos agarren desapercibidos. Es decir, estamos viendo las situaciones que podríamos enfrentar legalmente, es decir, si el amparo es recurrido o no es recurrido, para ver cuáles son las determinaciones que tendríamos que realizar como abogados
para forzar aún más la cumplimentación del mismo con la resolución que esperamos, que evidentemente es una resolución donde se decrete que no hay elementos suficientes para enjuiciar tanto al doctor Mireles como a los escoltas, y se dicte una resolución que sea libertad por falta de pruebas para procesar. Cabe mencionar que estamos hablando tanto del doctor Mireles como los escoltas, porque como bien lo dice Natalia, esto se regresa hasta antes del auto formal prisión, entonces el amparo fue concedido para todos y por consiguiente el cumplimiento que se dé también va a ser en beneficio para todos.